Bueno, ¿qué tal? Estoy hablando de la nada todavía, pero empiezo a presentarme, así esto queda grabado de una manera más coherente y no estoy diciendo nada. Bueno, a continuación van a ver una charla que se titula Pandemia y clásicos de la sociología. Bueno, pues yo soy estudiante de sociología, así que vamos a estar charlando con Santiago Cueto Rúa, que es un profesor de sociología de Teoría Clásica 1. Santiago se va a estar sumando en cualquier momento, tengo que estar atento a los comentarios. A ver si me manda la solicitud. Hola Pili, ¿cómo les va? Bueno, Santiago escribió una nota que se llama Individualismo y moral en tiempos de pandemia en Argentina, así que a partir de ahí se nos ocurrió que era una buena ocasión para charlar sobre los clásicos y qué aplicación tienen sus conceptos para ver qué pasa hoy, ahora, acá. Así que nada, estamos esperando a Santiago, espero que aparezca por ahí. Eh, no sé qué más les puedo contar. En principio, bueno, capaz alguna justificación que quizá después la repita cuando se sume Santiago, por la importancia de esto, digamos. Ahí se unió Santiago y me saludó, así que voy a esperar a que se sume, así lo saludamos. Vamos a hacer así. Ahí se está uniendo. ¿Cómo me trata la cuarentena? Buenas, ¿Cómo va Santiago? ¿Todo bien? ¿cómo estás? Juan, bien. ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Me notas trabado a mí la conexión o se ve todo bien? Yo te veo bien, pero como que se corta un poquito. Bueno, yo también, pero como pixelado. Pero de Sí, última mandémosle y si se hace imposible, dale, ahí dale. vemos Vamos, qué vamos hacemos. arrancando. Te presento acá al público. Recién estaba diciendo, digamos, que das clases en Teoría Clásica 1, en la Facultad de Humanidades, claro. También, bueno, sos sociólogo, claramente. Tengo entendido que tratás sobre todo lo que es el estudio del pasado reciente en Argentina, pero no estar equivocándome. Exacto. Y bueno, Sí, en sí. Clásica 1, ¿no? Perdón que te esté presentando así cual entrevista, pero bueno, más o menos un poco es así. Santiago da sobre todo las clases de Durkheim y de Comte, así que bueno, eh, como les decía, Santiago escribió esta nota que es Individualismo y moral en tiempos de pandemia en Argentina. Así que nada, la idea es a partir, o sea, nosotros vimos eso, ya teníamos una idea de cómo pensamos nosotros nuestra formación, que tiene que ver con esto, digamos, de todo el tiempo discutir para qué estudiamos los conceptos que estudiamos, para qué los aprendemos y los incorporamos. Y seguro que tiene que ver con transformar la realidad y con comprenderla y con esto, brindar herramientas para dilucidar algunas cosas. Hoy, más que nunca, me parece que la cuestión se puso toda compleja, así que los sociólogos creo que tenemos un puntapié para dar. Así que nada, no sé, no sé qué opinás vos, digamos, de esto del rol de la sociología. La idea que habíamos pensado con Santiago era arrancar como una introducción para luego que lo central sea charlar sobre la nota, que después vamos a dejar el link ahí que está muy bueno. Pero, ¿qué opinás de esto de qué rol cumple la sociología en la sociedad y sobre todo en momentos como este? A ver, primero, se escucha como medio entrecortado tu presentación, pero creo haber entendido lo principal. Bueno, Decime si me fui para cualquier lado, me avisas. Me dale. quedé en esto que decías de la relación de la sociología y su relación entre la comprensión y la transformación, ¿no? Me parece que nuestra formación como sociólogos, sociólogas, tiene que apuntar a no dar vuelta a la relación entre comprender y transformar, en el sentido de que nuestra especificidad práctica, intelectual y analítica es la comprensión, ¿no? Me parece que la facultad, la universidad en general y la facultad de sociología en general, lo que tiene que hacer es dar herramientas a los estudiantes, a los futuros sociólogos y sociólogas para comprender la realidad. Luego, uno puede, con esas herramientas que tiene, derivarse para distintos tipos de prácticas, por supuesto. Ahí se abre un campo de acción tremendo y me parece que
una de las facetas más interesantes de la sociología es su capacidad de articular con la política, que podríamos decir, es la política el escenario donde se realizan esas transformaciones, ¿sí? Entonces, no se trata de pensar a la sociología como algo que va en paralelo a la política, más bien, ¿no? No estoy diciendo esa idea de la sociología como una ciencia ascética que, independientemente de los valores, que describe objetivamente, que no tiene nada que ver con la política, no, pero tampoco la fusión entre política y ciencia. Yo diría que la gracia o el plus de la articulación está cuando logramos que la sociología haga ciencia, conozca la realidad con todas las dificultades que eso tiene, con toda la problematización que podemos hacer acerca de la idea de ciencia, acerca de la idea de objetividad, de la subjetividad, etcétera, y que luego se combine con la política. Me parece que la mejor política es la política que se hace sobre un terreno que se conoce. Entonces la sociología me parece que ofrece herramientas para conocer ese terreno. Eso como una primera idea así bien general de la política. Claro, sí, 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 sí. Sí, es un poco, sí, yo lo entiendo, además desde el lado de que lo que decías vos, digamos, no partir de esta idea de que las ciencias sociales pueden ser objetivas y que sino que desde los principios está eso, pero tal cual, no lo había razonado así, digamos, de pensarlo en términos de primero comprender para luego transformar, pero que eso no Es una signifique... distinción un poco es una distinción un poco analítica y un poco exagerada, pero me parece, digamos, lo digo para que, sobre todo para invitar a los militantes políticos a que no pierdan de vista que para transformar una realidad hay que conocerla. ¿Sí? ¿Se perdió? Te veo un poco trabado. En realidad no te veo, o sea, te veo ahí como con el... ¿Vos me ves a mí? Ay, qué cagada. ¿La gente me ve? ¿Me pueden decir en los comentarios si me ven a mí, al menos? Ahí está. A ver, ¿estuve todo el tiempo? ¿Me escuchás vos? ¿Me ves? Sí, te veo ahí pixeleado, trabado, pero se ve. Recién no te veía. A ver, ¿querés ver en un minuto a ver si en otra parte de la casa se escucha un poco mejor? Dale, dale, que si querés, salite y volveme a mandar. Dale, salgo y entro en 2 minutos, dale. Dale, dale, dale. Bueno, ¿qué hago yo ahora? Eh, no sé, pregúnteme cosas, qué sé yo. Lo que puedo seguir diciendo es reflexionando sobre lo que decía Santiago, y capaz también acomodar acá, que tengo un quilombito. Eh, digamos, la distinción es analítica entre comprensión y política o transformación, pero siempre los principios están en la sociología. Les cuento, capaz, ese es el principio también que tenemos cada año en las propuestas o la plataforma que presentamos en la carrera de sociología, que tiene que ver con discutir el plan de estudios. No tiene que ver con, no existen los chistes de sociólogos, no tiene que ver con decir que la sociología que estudiamos está mal de raíz, claro que no, pero sí que si vamos a formarnos tiene que ser de manera crítica y que nuestro plan de estudios tiene que ser todo el tiempo esto, puesto en cuestión, para ver con qué sentido agarramos los conceptos. Seguro que tiene que ver con transformar. Nada. Bueno, la estoy remando ahí, eh, pero no sé. Bueno, les cuento de qué va la nota un poco de que vamos a charlar. Bueno, como les dije, se titula Individualismo y Moral en la pandemia, pero bueno, el marco teórico de esa charla va a ser básicamente el pensamiento de Emilio Durkheim, que, que seguro muchos lo conocen. Espero que esto no aburra a quienes no estudian sociología de acá. Ahí está Santiago intentando unirse. Espero que esto no aburra, porque la charla, por más que tenga algún contenido de conceptos rigurosos de la sociología, ponele, no, ahí está. Decía que nada, básicamente vamos a hablar de sociedad y de actualidad, así que tiene como para interesarle a Bueno, todos.
Bueno, ahí te Bien, fuiste Juan, ya estás bailando. ya estás para la tele, Juan, conduciendo, ¿eh? Te vi estirando ahí. Sí, Muy sí, bien, sí, muy sí. bien, muy bien, muy bien. Pero Bueno, estábamos en la relación entre ciencia y política, ¿no? Gran tema de la sociología, ¿no? sí, Entonces sí, sí, sí. me interesaba reponer eso, no pensarlos como esferas en paralelo que no se tocan, ni tampoco como esferas superpuestas. Pensé que la gracia es pensar cada esfera en su especificidad para, en el caso de la política, para que la sociología pueda como enriquecer la mirada sobre la política y la práctica, y que la práctica tenga su consecuencia, ¿no? Como todo billardista, me parece que la política se mide finalmente en los resultados, y los resultados de esa política, me parece a mí, son mejores si uno conoce el terreno en el cual hace esa política, ¿sí? Tal cual, tal cual. Y que eso no Bien, quiere decir, digamos, que comprender para transformar signifique que la sociología se queda en el ámbito de la academia, digamos. exactamente, exactamente. Pero bueno, pasando un poco más, acercándonos a la nota, antes Sí, estaría bueno, yo recién decía que el marco teórico va a ser básicamente el pensamiento de Durkheim, sí, eh, y nosotros el otro día hablábamos esto de que quién es Durkheim, digamos, primero es un clásico, sí. y hablamos esto de los clásicos como en su contexto de surgimiento, que fue un contexto de crisis, o de, no sé, digamos, si querés desarrollar un poquito más eso. Sí, la pregunta es, yo creo que la pregunta para hacerse en estos contextos es ¿qué sentido tiene leer a los clásicos o qué sentido tiene ir a los clásicos, ¿no? Y ahí hay algo propio nuestro de las ciencias sociales, ¿no? Si uno compara con las ciencias naturales, en las ciencias naturales no tienen pensadores clásicos porque lo que tienen es acumulación de conocimiento. Hay un autor que se llama Jeffrey Alexander que dice que un alumno de física de segundo año sabe más que Einstein, ¿no? O que Newton, digamos. ¿Por qué? Bueno, porque han ido acumulando a lo largo de los años y se va como sumando ese conocimiento uno detrás del otro. En cambio, en las ciencias sociales, lo que tenemos, o en la sociología específicamente, tenemos un acercamiento a los clásicos porque somos ciencias multiparadigmáticas, ¿no? Uno puede ser sociólogo y ser marxista, absolutamente convencido, puede ser sociólogo, puede ser durkheimiano, puede ser un weberiano, o puede ser burdiano o gramsciano, o puede combinar distintas corrientes. ¿Por qué? Porque nos adscribimos o podemos adscribir a distintas corrientes, a distintas ideas. Lo que a mí me parece interesante, o por lo menos yo lo pienso así en términos de mi práctica, que es la docencia en teoría clásica, es tratar de, cuando doy clase, lo que trato de hacer es mostrarles a ustedes, a los estudiantes, que los clásicos, que los autores que vemos tienen vigencia, ¿sí? Que el pensamiento de un autor que escribió a mediados del siglo XIX, principios del siglo XX, tiene vigencia para explicar la realidad, ¿no? Eso no siempre es fácil, no siempre es fácil. A ver, con Marx es fácil, porque Marx, la vigencia de Marx está en los pasillos de la facultad, Tal cual. ¿no? Está en los carteles de las agrupaciones, está la barba de Marx, quizás está Engels o quizás está Lenin, ¿no? Entonces, Sí, uno puede discutir después si le gusta más, le gusta menos, pero la vigencia de Marx más o menos está como demostrada. Entonces el desafío nuestro, los profes de esta materia, es quizás tratar de pensar que esa vigencia también puede describir el vínculo que tenemos con Durkheim, ¿no? O con Comte y Saint-Simon, que son como nuestros padres fundadores, ahí está un poquito más complicado de demostrar la vigencia. Pero sí, sí. yo pensaba cuando preparaba esta charlita, me acordaba cuando empezaba a dar clase, el ejemplo que todo el tiempo se me ocurría para pensar a Durkheim era el ejemplo del 2001, ¿no? Otro momento de crisis, uno podría decir, en términos de crisis social, es una crisis parecida a esta, ¿no? En la profundidad, ¿no? El alcance que tiene. Entonces, lo que pasa es que cada vez los alumnos fueron viniendo más jóvenes y ya el 2001 era cada vez más el recuerdo de sus padres, ya no de ellos. Entonces, bueno, Sí. tuve que empezar como a actualizar los ejemplos. Otro ejemplo de una crisis donde uno puede ver las preguntas de Durkheim, ¿cuáles son las preguntas de Durkheim? La pregunta por el lazo social, la pregunta por la moral, la pregunta por la unión, la pregunta por el individuo y la norma. Otro momento para pensar Durkheim, lo recuerdo que lo pensábamos en las clases, fue en la inundación en La Plata, ¿no? Un momento también, no puede ser un shock Sí. social, una crisis tremenda. Entonces ahí apareció la pregunta por el lazo. Uno podía ver las relaciones de solidaridad que se establecieron,
la pregunta por qué somos solidarios y por qué no, y por qué no tuvimos una salida individualista frente a la inundación. Y un tercer momento clarísimo como este, ¿no? Es evidente que uno, frente a una situación de crisis como esta, lo que hace es, a mi entender, mostrar con más claridad la vigencia de esas preguntas que dieron forma al origen de la sociedad. Como charlábamos ayer o antes de ayer en uno de los intercambios, vos me decías, bueno, se ve la vigencia porque la sociología surge y estos pensadores surgen frente a otra crisis social, ¿no? Entonces hay como si fuésemos una ciencia de la crisis, ¿no? La sociología es una ciencia de la crisis, podría ser un título de De una... repente se pone en valor en el momento de crisis, digamos. Exactamente, a mí me gusta más esa idea. Yo creo que podemos pensar con Durkheim, podemos pensar con Marx, podemos ver cualquier momento de la historia, pero en los momentos de crisis me parece que es donde más se ve digamos, la relevancia de esas obras. Y me parece interesante pensar, digamos, para ser bien contundente en la afirmación, que la relevancia de las obras de los autores clásicos, a mí me gusta verla como una relevancia que se ve más en las preguntas que en las respuestas. ¿Sí? A mí me parece que uno toma a Marx y, digamos, no tiene por qué creer en la dictadura del proletariado, ¿no? Las derivaciones marxistas, no tiene por qué creer en la sociedad comunista, o sea, puede no creer en la sociedad comunista y al mismo tiempo hacerse la pregunta de cómo puede ser que vivamos en una sociedad basada en una relación de explotación del hombre por el hombre. Sí, sí, Esa es sí. la pregunta marxista, ¿no? Entonces, esa pregunta tiene total vigencia. Las preguntas de Durkheim tienen total vigencia, ¿no? La pregunta por la moral, la pregunta por el lazo. Sí, dale. Yo me entusiasmo y sigo, pero no quiero... Enganchando eso que decías recién, el otro día también charlábamos de la pregunta de Marx, cómo se hace presente hoy en la crisis que vivimos. La idea me la sacaste vos, pero yo justo encima el otro día rendí y preparé a Marx en esto de que se produce para intercambiar mercancías. Exacto. Y las cosas que consumimos le terminamos dando el valor no por su valor de uso, no por su utilidad y su satisfacción de necesidades, mira qué bien que lo digo, Muy bien, muy bien. sino por su valor, digamos, de material en sí mismo. A ver, Así que ahí va. en el Marx que vemos en teoría clásica, uno puede ver dos críticas al sistema mercantil. La crítica principal, que es la crítica de Marx al capitalismo, es la crítica por la explotación, ¿no? La idea de que, lo que decía recién, la sociedad se estructura en base a una desigualdad, ¿no? Su discusión con el liberalismo y con la idea de igualdad y la idea de que la igualdad jurídica para Marx en realidad es un velo que oculta o que intenta ocultar la desigualdad en el plano de lo económico. Esa es una primera idea. Pero hay otra idea, que eso es en el capítulo cuarto y quinto, ¿no? Ya que estamos en tema lo podemos decir así. Hay otra idea en el capítulo primero, cuando habla de la sociedad mercantil, que es una idea como más profunda todavía de toda sociedad mercantil, y es esa de que producimos no orientado a la satisfacción de necesidades, sino que producimos orientado al mercado. Y que producir orientado al mercado supone producir de espaldas a las necesidades. Entonces lo que termina pasando es las crisis de superproducción, que siempre critica, que anticipa Marx y que explica y que después se fueron sucediendo, aunque el capitalismo después siempre se recicla y avanza y parece que se fortalece. En la base de esas crisis lo que hay es una sociedad que produce no para satisfacer las necesidades, o por lo menos no de manera directa. Entonces, te comentaba el otro día, alguien decía en Twitter, fíjense la profundidad de la crisis económica que estamos atravesando por el solo hecho de consumir lo que necesitamos, Sí, sí, ¿no? sí. Se supone, digamos, lo que podemos consumirlo, hay gente que quizás está consumiendo menos, pero no es esa la causa de la crisis, ¿no? Podrían estar consumiendo lo mínimo y tenemos una caída de la economía. Entonces, ¿para qué producimos? Esa es una pregunta para hacerse. Si estamos viviendo con... Esa es la pregunta. Si estamos viviendo con lo justo, ¿por qué atravesamos una crisis tan tremenda? Bueno, porque estamos produciendo para otra cosa, para la acumulación. Más bien. Sí, sí. O al Bien. menos ese puede ser una lista de análisis porque Exacto. seguramente es muy Después está extenso. la respuesta, ¿no? Pues bueno, la respuesta a eso es socializar los medios de producción. Bueno, no sé, ahí se puede discutir, ¿no? Existe, es viable, es una opción, o hay que hacer una salida más negociada con el capital. Entonces, bueno, eso es otra, como la salida más
es más práctica de qué hacer, pero me parece que lo importante es la pregunta, ¿cómo puede ser que vivamos en una sociedad que produce de espaldas a las necesidades? Esa es una pregunta que se hizo Marx y no tiene respuesta, ¿sí? No. Bien, Bueno, en relación un poco a esto y haciendo como un intermedio ya para después pasar a hablar de la nota que escribiste, bueno, o sea, yo te estaba por preguntar esto de cómo puede ser que pensadores europeos apliquen hoy, digamos, y cómo los tenemos que tomar. Un poco ya está respondida, digamos, con lo que venimos diciendo de, digamos, ser marxista o ser durkheimiano teóricamente significa que pensemos la sociedad o aspiremos a su modelo que tenían ahí. está, es una buena pregunta porque nos permite distinguir, digamos, la pregunta sería, ¿las teorías para qué? ¿No? Uno puede tomar la teoría de un autor para intentar, como práctica política, trazar un horizonte tal cual lo pensó el autor, ¿no? Esa sería como la idea de ir por el camino de sus respuestas. En Marx es más fácil, porque Durkheim no tenía un proyecto político claro, ¿no? En Marx se ve más claro el proyecto de una sociedad comunista. A mí me gusta más la segunda línea de vínculo con la teoría, que es pensarlos como herramientas, herramientas para pensar, ¿sí? Entonces, no me interesa tanto ver si la salida a la crisis es por el lado de la creación de asociaciones profesionales, como dice Durkheim en la edición del trabajo, ¿no? Esa especie de gremios, ¿no? De corporaciones. No me parece tan importante eso, me parece más importante la pregunta que lleva a Durkheim a eso, que es la pregunta por la moral, que es la pregunta por la relación entre el individuo y la sociedad, que es la pregunta por cómo puede ser que esta sociedad esté cada vez más diferenciada y cada vez más individualizada y al mismo tiempo esté cada vez más relacionada. Una subpregunta de eso, ¿está efectivamente relacionada o necesita también un encuadramiento moral que la asocie, que la vincule, que la termine de cohesionar? Bueno, a mí me parece que si uno se vale de esas teorías y de esas preguntas, evita el camino eurocéntrico, que me parece lo más interesante de esto, ¿no? No significa que caigamos en el discurso de tendríamos que hacer como en Europa, que, ¿no? Es un discurso muy pobre, no va a ningún lado, y me parece que desde una agrupación que se llama La Jaureche, me parece que es más que nunca indispensable decir, bueno, nosotros pensamos con nuestra especificidad nacional, pero no podemos cerrarnos a 200 años de pensamiento porque querramos recuperar esa especificidad. En todo caso, me parece que el desafío es enriquecer el pensamiento, la práctica política, el pensamiento político nacional con, bueno, algunos elementos de la teoría social que, bueno, se generó en Europa porque así fue, ¿no? Eh, y también seguramente nuestros pensadores nacionales, esto ya lo estoy diciendo a modo de especular, pero habrán tenido sus influencias en los Por distintos supuesto. clases. Pero bueno, ya un poco estamos, ahí se me trabó, no, ahí está. Sí, Un poco estamos avanzando, ya estamos cerca dale, dale, de la nota, dale. y vos ahí decías, digamos, cuáles son las preguntas de Durkheim, esta pregunta por el lazo social, cómo puede ser que nos unamos en una sociedad cada vez más diferenciada en términos de los individuos, y si tiene que haber un sustrato moral. Sí. Entonces, mi primera pregunta, como para introducirnos en la nota de individualismo y moral en tiempo de pandemia, es ¿cómo te surgió escribir eso? Digamos, ¿qué sentiste y por qué te llevó a pensar en Durkheim? Que un poco te contás ahí. A ver, yo suelo decir un poco humorísticamente que soy un durkheimiano, yo diría más bien que soy un durkheimfilo, ¿no? Digamos, me gusta Durkheim para pensar, más allá de que no me sienta un durkheimiano así hecho y derecho. La nota surge a partir del pedido de un compañero que está en Suiza haciendo organizando un blog y tratando de ver cómo se estaba viviendo en Argentina. Me pide que escriba algo un poco a partir de haber visto algunos tweets que yo había puesto, también derivados de la experiencia. Entonces, la pregunta de dónde surge esto es una pregunta que casi que es para el psicoanálisis, ¿no? ¿Cómo puedo responder esa pregunta? No sabría decírtelo. ¿Por qué? Porque veo, porque veo la realidad y la veo en alguna medida en clave durkheimiana, ¿sí? Un poco porque es mi formación y otro poco porque al mismo tiempo estamos dando el curso de teoría clásica, entonces todo el tiempo me late la pregunta acerca de la vigencia. Entonces
veo un fenómeno, lo pienso en clave durkheimiana, estoy como con la necesidad de compartirlo con los estudiantes y las estudiantes para decir, bueno, para pensar la pandemia y para pensar a Durkheim. Un poco la nota que escribí es, digamos, no sé si es una buena nota que explica la pandemia, ni tampoco es una buena nota que explica Durkheim. Me parece que es una nota que puede servir como para estrechar lazos entre los dos mundos, ¿no? El mundo de la teoría y el mundo de la práctica. Y lo que me llevó a pensar esa nota, o la idea madre, digamos, fue como una primera sensación que fue haber salido. Es una nota que habla de un momento de más, hoy la volví a leer, ¿no? Como de más rigidez, ¿no? Hoy tuve Eso te iba a conciencia decir, tuve conciencia de como lo que dinámico. Lo tenés dinámico miedo. que es esto, ¿no? Porque la escribí hace un mes, no sé Sí, sí. cuánto, y ya pinta un escenario distinto. Pero en ese primer mes, o esos primeros 2 meses, estaba más encerrado que ahora, salía menos, y salía cada 2 o 3 días, y me pasó esta sensación, ¿no? Que cuento en la nota, que salí y en vez de sentir como el placer de haber salido y decir, bueno, qué bueno, estoy afuera, fue una sensación fea, como angustiante, ¿no? Y me quedé pensando por qué me había angustiado eso, ¿no? Y entonces como que encontré dos aspectos. Un primer aspecto es que salí y me di cuenta que yo no quería salir solamente, quería salir y que hubiera gente, ¿no? Que Claro. estuviera mi vecino, que estuviera, o salir con mi compañera, o poder ir con mi hija, o cruzarme con... Y la calle estaba bastante pelada, ¿no? Bastante vacía. Entonces, una primera sensación es, bueno, estamos con otros, estamos siendo con otros, somos sujetos absolutamente cruzados por lo social. Entonces, la experiencia individual de salir, si no se completa con la experiencia colectiva de que estén saliendo otros, es una experiencia incompleta. Eso por un lado. Y por otro lado, me pasó una cosa un poco contradictoria con lo otro, y es que veía gente afuera y decía, tenés que quedarte adentro, ¿no? Como una cosa de la moral, ¿no? Encarnada en Sí, sí. mí. No es que se lo dijera a ellos, porque no es mi estilo, sino pensaba, bueno, ¿por qué tanta gente? Al mismo tiempo que era poca, me parecía mucha en relación a lo que se esperaba. Entonces ahí me aparece de nuevo la pregunta por la moral, la pregunta, digamos, atado a eso me aparece la pregunta ¿por qué nos quedamos adentro? Esa es una pregunta para hacerse. Yo creo que podemos seguir pensando que estamos realizando una cuarentena bastante respetada y bastante seria, digamos, ¿no? Y bastante eficiente. Ahora, ¿por qué nos quedamos? ¿Vos por qué pensás? ¿Por qué nos quedamos? ¿Y por qué te da bronca encima? Yo por qué Sí, pienso, o es sí, una ¿por pregunta qué? retórica. Y ¿Por qué? por una norma, para mí, o sea, pasa que estuve estudiando Durkheim también, entonces como que No seas chupamedia, que yo no te voy a corregir el parcial, ¿no? Decime lo que pensás en serio. yo personalmente porque, por ejemplo, vivo con mi vieja y con el novio de mi vieja, que son factores de riesgo por Ajá, edad, ajá, eh, también por la norma que rige y que el respeto que le tengo al Estado, me parece. ajá. Eh, no sé si, Mi- si, si está completa la pregunta, porque también en mí es como que es sí. muy contradictorio todo el tiempo. Bueno, está bien. Ese es el pensamiento durkheimiano, hacerse la pregunta, ¿por qué estamos respondiendo a esta norma? Uno puede decir, yo así rápidamente pienso como tres afluentes del respeto a la norma, de por qué respetamos la norma. Un primero que es el que seas vos, el miedo al virus, ¿no? El miedo a contagiarse. Yo, la verdad, habitualmente no sentí miedo a contagiarme. Muy pocas veces sentí que podía tener el virus. Respeté todo como si tuviera miedo al virus, pero realmente no tenía miedo, no tengo aún, no convivo con un miedo a contagiarme. Después está lo segundo que decías vos, que es el respeto a lo estatal, ¿no? Que es, bueno, el Estado te dice algo, uno tiende a respetarlo, ¿no? En el sentido weberiano podemos decir el fundamento de la dominación legal racional. Creemos en la impersonalidad de esa norma y respetamos lo que el Estado nos dice. Ahora, ¿qué dice Weber de eso? ¿Cuál es la definición de Weber del Estado? Es la institución que tiene monopolio de la fuerza. Entonces, una norma dictada por una institución que tiene monopolio de la fuerza, lo que hace es tener la capacidad de sancionar a quien no cumple con esa norma, ¿no? Castigar. Claro, Bien, esa es la claro, tal segunda cual. opción.
La tercera opción es la que yo creo que es más, que está más presente, pero quizás es una cosa más personal, yo no hice un estudio, por supuesto, sistemático para sostener esto, es que nos quedamos por el convencimiento moral que tenemos respecto de la norma quédate en casa. ¿Sí? Es Sí, un paréntesis, es una norma clasista, ya lo sabemos, ¿no? Después fuimos avanzando y fuimos viendo más matices. Quédate en casa es para el que tiene una casa, para el que se puede quedar, para el que puede trabajar, para el que puede estudiar. En otros lugares, quédate en casa es imposible porque gente vive hacinada, eso, paréntesis, pero no lo perdamos de vista. Entonces, a mí lo que me parece es que la estrategia del gobierno apuntó a reforzar esa dimensión moral y a reforzar la función del Estado como constructor de normas, que es algo bien durkheimiano. Durkheim fue contratado por el Estado francés para favorecer la construcción de una moral laica que diera la disputa con la moral religiosa de fines del siglo XIX que estaba queriendo volver a Francia a épocas pre-revolucionarias, ¿no? Entonces, hay una relación estrecha entre Estado y moral en Durkheim y hay una relación estrecha entre Estado y moral en Alberto Fernández, podemos decir, ¿no? bien, sí, sí. ¿Dónde lo veo yo? Lo veo, creo que en la nota lo cuento, lo veo en las conferencias de prensa, todas estas que dio, los anuncios que dio Alberto con las diapositivas, las filminas, ¿no? Todo eso. Si vos repasás cuál es la estrategia del gobierno en cada uno de esos encuentros, yo diría que el 95% de la conferencia de prensa apunta a mostrarnos a los ciudadanos que estamos haciendo bien quedándonos en casa, ¿sí? Que si no nos hubiéramos quedado, el contagio hubiera sido exponencial y hoy tendríamos no sé cuántos contagiados. Que si no nos hubiéramos quedado, las camas estarían totalmente saturadas. Que si no nos hubiéramos quedado, estaríamos como en Brasil o como en Chile, ¿sí? Entonces, yo lo que veo es que ahí hay como una intención de fortalecer la dimensión moral, digamos, para que el ciudadano diga, me quedo en mi casa, y quizás perder un poco de vista la dimensión más punitiva de lo estatal, ¿sí? Existe, hay controles, uno lo ve en la tele, sale, para en el micro, si no tenés el permiso, ¿no? Hay controles, está el Estado. Yo tuve que hacer una especie de salida de emergencia cuando empezó la pandemia, porque me compré una computadora, la mía era vieja, cuando fui a buscarla me paró la policía, ¿no? O el control urbano, me sentí como, ¿no? Sí, Incómodo, en sí. falta, lo que decías vos, ¿no? El respeto a la institución estatal, bueno. Sin embargo, distinta sería la escena, yo pienso esta escena como un contrafáctico, si Alberto Fernández estuviera hablando media hora o 40 minutos de todas las sanciones que el Estado puede cometer frente a los ciudadanos que rompen la norma. Sí, que Que va a podría haber, pasar. es otra cosa, ¿no? Que va a haber controles policiales en no sé dónde, que la sanción va a ser esta. De hecho, si yo te pregunto cuál es la sanción, ¿vos sabés cuál es la sanción por romper la cuarentena? No está Ni claro. idea. No está claro. Bueno, entonces, ¿por qué no está claro? Porque se está apuntando a otra cosa, se está apuntando a la moral. Entonces, ahí de nuevo aparece Durkheim, porque para Durkheim la moral no es solamente una constricción, ¿no? Una obligación externa. La moral tiene dos componentes. Tiene el componente de la restricción y tiene el componente del deseo. Ese es como el gran aporte durkheimiano. Entonces, lo que dice, yo creo que Durkheim, si viera la conferencia de prensa de Alberto, creo, yo diría, el presidente está apuntando a reforzar el componente de deseabilidad de la norma. Claro. ¿Sí? Está apuntando a que digamos, a que cada ciudadano diga, no salgo, me quedo, por tal y cual razón, para evitar el contagio, si soy joven, estoy evitando ser factor de contagio de los adultos mayores que tienen más miedo, ¿sí? Sí, sí, Entonces, y no por sí, miedo a la coerción, digamos. Si es, no, la es- charla esta, capaz estaríamos hablando más de Weber, digamos. claro, bueno, es que esa sería la línea beberiana, ¿no? Hay que ver, cada uno responde como le parece, pero me parece que el horizonte de las conferencias de prensa de Alberto no apuntaban a reforzar el monopolio de la fuerza de la institución estatal, sino al Estado y a él como jefe de Estado como productor de normas, que son dos facetas distintas, no contrarias, pueden ser complementarias, porque están los controles, pero por ejemplo,
Yo no conozco a nadie que haya sido sancionado por no haber respetado la cuarentena. Y conozco a todos los que están alrededor mío que respetaron la cuarentena. Entonces, ¿qué pasa ahí? Bueno, el Estado no está interviniendo en su faceta punitiva, sino está interviniendo en su faceta más moral. ¿Sí? Y pienso que ahí recién escribían que esto de quédate en casa capaz es una de las consignas dentro de otras normas, Sí, eh, como por ejemplo usar barbijo. Yo hoy pensaba, hoy salí a hacer compras y pensaba que lo de usar, y en realidad también lo escribí para un parcial la otra vez, que lo de usar barbijo fue una de las normas que más quedó como en el convencimiento de la gente. exacto, Eh, y es lo que decís vos, ¿no? No es que tenemos un servidor del Estado todo el tiempo ahí diciéndonos, che, ponete el barbijo, tal cual. sino que aparece esto, el componente del deseo y que Durkheim bien nos deja Sí, ver. sí, 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 sí. Eh, Y, y junto con eso, la otra segunda idea me parece más importante del textito que escribí, es una cosa un poco paradojal que Durkheim llama como el culto al individuo, ¿no? Durkheim lo que ve, ahí Durkheim tiene una discusión con el pensamiento individualista. Ahí me parece claramente, ahí sí soy durkheimiano, ¿no? El Durkheim que discute con Spencer y con toda la tradición liberal que viene después, es el Durkheim que a mí me parece más interesante. Es el Durkheim que desmonta la idea de que podemos ser individuos y que nuestro desarrollo individual es a costa de lo social. Esa es la discusión, ¿no? Discute con los que creen que en esa sociedad que se va como ramificando en conciencias individuales, lo que hace es ramificarse y crecer por sobre lo social, ¿no? Discute con quienes creen que la emergencia de esas conciencias individuales surgen a costa de la conciencia colectiva. En ese horizonte, diría Spencer, y uno puede decir, es el discurso de Margaret Thatcher de hace 30 años, 40 años, vamos camino a ser un conjunto de individuos y ya no una sociedad. Margaret Thatcher lo dijo con todas las letras, no hay más sociedad, hay individuos. Se lo preguntás a Milley ahora y lo dice claramente. Milley es un infradotado que lo dice digamos, sin ningún tipo de mediaciones, pero de Milley para acá hay un montón de registros de pensamiento individualista que tiende a pensar que la emergencia de lo individual se impone por lo social. Entonces, lo que Durkheim dice es no, la emergencia de esas conciencias individuales son en realidad un mandato social, tienen una raíz social, es la propia sociedad que dada la división del trabajo y dada la especialización y la diversidad de biografías y de diversidad de trabajos, requiere que los individuos tengan cada vez más un culto al individuo, un culto a la individualidad. Entonces, la moral, digamos, el individualismo, según Durkheim, no es tanto la emergencia del individuo por sobre la sociedad, sino la sociedad diciéndole al individuo, sé vos mismo, desarrollate, ¿sí? Entonces, ahí hay una cosa un poco paradojal, porque es una moral de fundamento social, pero de contenido individual. Entonces, en esa especie de paradoja que a Durkheim nunca le termina de cerrar, porque Durkheim dice, le parece que el culto al individuo tiene como muchas cosas positivas para enlazar a la sociedad, pero después vuelve, lo revisa, no está del todo seguro, me pareció que había un parentesco en ese culto al individuo con lo que estamos haciendo ahora, que es cumplir un mandato colectivo, un mandato social, pero realizándolo de manera individual. ¿No? A mí me pareció que había como un parentesco, yo no diría que es la misma idea, pero ahí hay un parentesco. Nos estamos quedando en casa y en el hecho de quedarnos en casa estamos estableciendo un lazo social con el otro al que estamos protegiendo. ¿Sí? sí, sí, es totalmente paradojal. Es totalmente paradojal. Entonces me quedo en mi casa y en vez de ser un individuo cerrado en mí mismo, aunque esté acá solo en mi computadora, el hecho de quedarme en mi casa significa que estoy evitando ir a otro lugar donde yo puedo contagiar a otras personas. Entonces me enlazo a partir de la individualidad, pero lo que queda para mí como bien claro de todo esto es que no estamos solos nunca, ni aún quedándonos en casa. El hecho de estar en casa digamos, es la contracara de un lazo social, en este caso de protección sanitaria, respecto a otros ciudadanos. Entonces,
ahí me parece que de nuevo vuelve a aparecer Durkheim y vuelve a aparecer la vigencia del pensamiento durkheimiano en el sentido de que, dos cosas, en el sentido de que no estamos solos, nunca estamos solos como individuos, y tampoco es bueno que estemos solos. Son dos ideas distintas, pero muy cercanas. Cuando Margaret Thatcher dice más o menos en el 80, no hay más sociedad, hay solamente individuos, Durkheim se revuelve en la tumba y la obra de Durkheim cobra nuevamente vigencia. Para decir, bueno, ¿frente a qué estamos? Entonces, me parece que la pandemia lo que demuestra es esta como existencia de lo social, si lo contrastamos con un hiperindividualismo a la Milley o a la Spert, que cree que podemos vincularnos entre nosotros a partir de nuestra pura individualidad. Sí, sí, sí. O sea, en otras palabras, digamos, sirve para digamos, volviendo a lo que decíamos al principio, esto de agarrarlo como herramientas e insumos para ganar una buena discusión contra un libertario en Twitter, por ejemplo. Absolutamente, sí, sí, totalmente. Sí. Y me preguntaba, en realidad yo estoy distorsionando capaz porque no llego a leer bien los comentarios, pero decían algo de Durkheim, el más justicialista, me parece. Y haciendo un síntesis en la nota, y con esto del culto al individuo, yo te quería preguntar, digamos, si querés desarrollar un poco más cuáles serían esos valores, porque si yo no entiendo mal, digamos, es lo que decías vos recién, esto de que en una sociedad moderna Durkheim propone llenar a la estructura social de un sistema de valores que pongan en valor al individuo. Sí. Eh, yo me A ver, acuerdo que en una clase sí, se nombra esto de la justicia social como uno de esos valores. sí. No sé si tenés algo ahí para... A ver, la discusión central de Durkheim cuando plantea la idea del culto al individuo es la discusión, por un lado, con la filosofía y por otro lado, con el pensamiento religioso. ¿Sí? En términos más políticos, si se quiere, la disputa estaba con los religiosos que querían que en Francia volviera la centralidad de una institución como la religiosa. ¿Sí? Durkheim era un pensador laico, absolutamente laico. Ahora, lo que él dice es la moral que tiene que desarrollarse en la sociedad moderna no es una moral que va más allá, diría Durkheim, ¿no? Que va más allá de mis preceptos individuales, de lo que yo creo que debería ser la sociedad, sino que una moral buena es una moral capaz de cohesionar a las partes de esa sociedad en la que se desarrolla. Entonces, podemos decir, Durkheim es un defensor del individuo porque lo que ve es que lo que se desarrolló es el individuo y que el surgimiento del individuo moderno, especializado, diferenciado, interrelacionado, es una ley social que no tiene vuelta atrás. Entonces, dado que eso es efectivamente así, lo que tenemos que pensar es una moral que se ajuste a ese desarrollo. Y ahí está la discusión con los filósofos, con Kant y con los filósofos que creen que lo que hay que hacer es fundar una moral como desde afuera, mejor dicho, desde adentro, desde adentro desde afuera de la sociedad sería desde adentro de la idea del individuo. No es el individuo el que tiene que crear una moral, sino el investigador, el sociólogo, el que tiene que ver cómo tiene que ser esa moral. Ahora, ¿dónde está la cuestión de la justicia social? ¿Dónde está la cuestión de la explotación? Podríamos decir, bueno, ahí Durkheim está pensando, en términos muy generales, para separar lo de Marx, por ejemplo, en que la sociedad moderna, tal como se desarrolla, puede llevarse adelante con un ajuste de normas que no requiera la socialización de los medios de producción. ¿Sí? Ahora dice, eso sucede cuando la división del trabajo se da de manera normal, así como el promedio vendría a ser, ¿no? Es decir, cuando el fenómeno se desarrolla de manera normal, hay garantía de interrelación entre las partes y que la sociedad funcione de buen modo. Ahora dice, ¿cuándo funciona de otro modo? Dice Durkheim. Bueno, no me quiero extender demasiado, pero me parece una cosa interesante de esto para reponer, que es la idea de que una de las formas no normales de desarrollo de la división de trabajos, la forma patológica de desarrollo, Durkheim es bien del lenguaje de las ciencias naturales, dice, cuando una persona ingresa al mercado laboral no por sus aptitudes naturales, sino por condicionamientos sociales externos, dice Durkheim.
Entonces, para evitar que una persona ingrese al mercado laboral por condicionamientos sociales externos, lo que hay que hacer es abolir la herencia, ¿sí? Para que una persona cuando entre al mercado laboral no esté condicionado por todo lo que su familia le imprimió. Por eso, ¿cuál es el problema de eso? Que la herencia se cobra en vida, ¿verdad? Claro. Por ejemplo, nuestro expresidente, Mauricio Macri, que fue director de SOCMA, la empresa del padre. Durkheim, lo que uno diría, bueno, ahí se pasa la pregunta. ¿Macri fue director de SOCMA porque tenía todas las aptitudes para ser director de SOCMA o porque el padre lo puso ahí? Bueno, esos son los condicionamientos externos que a Durkheim le parecían patológicos. Ahora, la salida es una salida, a mi gusto, absolutamente ingenua. La salida de la abolición de la herencia. ¿Por qué? Porque la persona entró, Macri ya era director de SOCMA o no sé, gerente de SOCMA y el padre seguía vivo, todavía no había cobrado la herencia, o sea, ya la había cobrado en vida. ¿Sí? Sí, sí. Como que no termina de derrumbar, por así decir, esa salida que propone a la meritocracia, digamos. Va, Y yo, hay una lectura meritocrática en Durkheim. Uno puede ver una lectura meritocrática, sí. Sí. eh, y yo igual con esto del justicialismo, capaz, a título mío, no sé si están así, digamos, lo sintetizaría con la frase, digamos, que el individuo no se puede realizar en una sociedad que no se realiza. Vos Algo corregime si así. no está. No, yo creo que sí, que es así. Pero además, yo alguna vez escuché, no estoy 100% seguro porque no lo leí, pero alguna vez escuché que creo que Horacio González, intelectual argentino de los más brillantes que tenemos, alguna vez escribió sobre, creo que él tuvo en su poder libros de Durkheim leídos por Perón. Mirá, Ahí hay algo ahí hay algo para pensar, ¿no? Y hay algunos que dicen que Durkheim es un pensador peronista, no sé, yo no me animaría a decirlo así, pero sí que hay libros de Durkheim comentados por Perón, comentados por Perón. En todo caso, claro, es. me parece a mí que lo que repone el pensamiento durkheimiano, sí, interesante, es la disputa con el pensamiento individualista en extremo. Eso me parece que es una... Pero aparte, lo que me parece más interesante, por lo menos a mí, disciplinarmente, es que no es una disputa de orden político. O sea, no es solo una disputa en relación a cómo debería ser la sociedad, sino es una disputa de orden epistemológico. Es decir, la sociedad no es un cúmulo de individuos. Claro. Eso es lo que diría Durkheim. Más allá de nuestras valoraciones, más allá de que nosotros queremos que la sociedad no sea un conjunto de individuos, la sociedad no es un conjunto de individuos. Y los individuos están siempre relacionados entre sí. O a través de la división de trabajo, o a través de la división de trabajo y la moral, hay distintos modos. Pero el argumento durkheimiano, por excelencia, el más potente de todos, es el que presenta en el suicidio, donde él analiza, lo que él dice es, voy a analizar el acto más individual de todos para mostrar que aun cuando el individuo está más solo que nunca suicidándose, está condicionado por la sociedad. Entonces muestra que en distintas sociedades hay distintas tasas de suicidio y que esas variaciones se ven con distintas regularidades, etc. Entonces, aun si suicidándose el individuo no está solo, es que nunca está solo, aún quedándose en la casa en plena pandemia, ¿no? Entonces, Claro. el desafío es pensar, bueno, ¿qué lazo social hay ahí? ¿No? Y cómo podemos construir un lazo social que permita esto que decías recién, que el desarrollo individual se realice en el marco de un desarrollo colectivo, o por Sí, lo sí, menos sí. articulándose, Bueno, ¿sí? ahí capaz, bueno, me parece que nos fuimos un poco de la nota, pero como para Bueno, no volver. importa. Va No, bien. sí, pero como para volver y cerrar, digamos, o ir cerrando un poco toda esta idea. Bueno, vos recién nombrabas lo de las formas patológicas de las que habla Durkheim, y yo te quería preguntar sobre qué pasa con los anticuarentena, digamos, y sobre todo esto que decíamos recién de que vos la nota la escribiste hace un mes, pero lo Sí. dinámico que se vuelve todo en este momento, ya cada día aparecen, digamos, estos pensamientos, o estas prácticas que bueno, ¿qué pasa? ¿Sí, se puede leer desde Durkheim o analizar desde Durkheim estos Y tipos de yo personas? creo que sí. A ver, yo creo que sí, que todo, o sea, no lo pensé y un poco el fenómeno anticuarentena o la presencia de la idea de la infectadura, que fue un poquito después de la nota,
digamos, es un poco un palo en la rueda a cierto entusiasmo que yo tenía ahí en la nota, ¿no? Yo lo leí ahora y dije, bueno, confié un poco demasiado en la capacidad digamos, del presidente, del gobierno en general. A ver, el presidente es también, es Kicillof, es Larreta, es Morales, es, ¿no? El modo en que está comunicando. La aparición de este fenómeno de la infectadura y sobre todo de las marchas afuera, esas marchas donde se exponen y donde el virus va un poco a contramano de mi argumento. En todo caso, me sirve a mí para decir, bueno, ojo, no confiemos tanto en la potencia. A ver, sería así: no confiemos tanto en la potencia de que esa norma que el Estado construyó es una norma que puede ir todo el tiempo por encima de la grieta, por llamarlo de una manera rápida, a algo que es más profundo que eso. ¿Sí? En Sí, todo sí, caso, habría que... ¿Cómo? pensábamos que en un primer momento pensábamos que la pandemia nos iba a dejar así, iba a sellar la grieta, pero Sí. bueno, Bueno, eh, a ver, yo diría que en un sentido sí y en un sentido no, ¿no? En el sentido más administrativo, más político, más de realización política territorial, sí la selló, ¿no? El vínculo de los intendentes con Kicillof, el vínculo de los gobernadores con Alberto Fernández, digamos, en una dimensión, esa norma o esa política pública de quedarte en casa, de la cuarentena, del barbijo, de la distancia, qué sé yo, de evitar el colapso del sistema de salud, digamos, logró sellar o poner en suspenso esos conflictos políticos. Ahora, hay como un punto de fuga, por eso es interesante siempre pensar la sociedad, porque cuando tenés una certeza, la sociedad te la tira. Hay un punto de fuga de un colectivo que sale a decir, a reclamar por esta libertad un poco absoluta, ¿no? Yo lo que haría, digamos, a mí el ejercicio que me sale son dos, digamos. Un ejercicio más ciudadano, más pasional, me sale decir cosas que no te las diría en privado, pero no las diría en un espacio como este. Como ciudadano. Ahora, como investigadores, como sociólogos, tenemos un desafío analítico ahí, ¿no? ¿Qué subjetividad está surgiendo ahí? O si está surgiendo una subjetividad tan radicalizadamente individualista que está dispuesta a poner en juego su propia salud para ir en contra de un gobierno al que califica como dictadura, más allá de que, o infectadura o dictadura directamente, más allá de que buena parte del espectro político esté articulando prácticas con el gobierno. O sea, hay algo que hay que explicarlo. Yo no tengo las herramientas, tampoco me supera el fenómeno. Pero sí lo que podría haber ahí es que es la siguiente idea: que aún en ese cúmulo de individuos hay una conciencia colectiva. No les gustaría a ellos eso, saber eso, pero hay una conciencia colectiva que los lleva de algún modo a plantear esas cuestiones. Digamos, ellos no están solos planteando la libertad. Están sí, sí, en algún pero sí, modo, sí, están te da encarnando algún tipo de conciencia colectiva. ¿Cuál es el contenido? Bueno, hay que ver ahí. Yo no lo estudié a fondo el tema, pero sí me parece que, para volver a la nota o al espíritu de la nota, es como un poco un palo en la rueda a cierto entusiasmo, y es también como muestra una faceta también interesante digamos, o una nueva faceta del fenómeno de la articulación entre política y ciencia, que decíamos al principio, claro. que no lo vimos en línea de Weber, ¿no? En línea de Weber lo podemos decir, ¿tenemos tiempo? Sí, hubo una... Quedan 7 minutos más o menos, me Bueno, parece. sí, cierro con esto, ¿te parece? Sí, dale. Vos mandale que ya, vamos a ver. Bueno, cuando se corte, se corte. Sí, Que lo que hay ahí es un primer modo de articulación entre ciencia y política que, podríamos decir, pondría contento a Comte, ¿no? En el sí, sentido de que Comte, ¿qué quería? El gobierno de los científicos. Entonces, ahora, yo creo que por primera vez, no sé, quizás por primera vez en la historia de la sociedad moderna, los políticos toman decisiones de manera tan fundamentada en el conocimiento científico. ¿Sí? Ahora, eso sería Comte. Comte si ve todo esto, sobre todo el comienzo, diría, ¿vieron? ¿Vieron que no estaba loco con lo que estaba planteando? sí, Pero sí, más sí. allá de eso,
uno también puede ver a Weber, ¿no? Para volver al origen de la charla y la vigencia del pensamiento. ¿Por qué puede ver a Weber? Porque Weber lo que estableció fueron las bases de la relación o del modo de pensar la relación entre ciencia y política, que es que la ciencia no tiene aptitudes, dice Weber, para mostrar cuál es el mejor fin para una sociedad, sino cuál es el mejor medio. ¿Sí? Entonces, si la ciencia no establece los fines, ¿quién establece los fines? La política. La política. Exactamente. Entonces, esto está muy presente Weber, lo escuchaba en una entrevista a Pedro Kahn, ¿viste? Como uno de los inmunólogos que está ahí detrás de, acompañando a Sí. Alberto, que le preguntaban, ¿no? A partir de la infectadura, toda esta mirada como impugnatoria de esta articulación entre ciencia y política, eh, le dicen a Pedro Kahn, bueno, ¿cómo va a seguir? Y qué sé yo, y él dice, yo no puedo definir el qué, pero puedo definir el cómo. Eso es Weber, Es la digamos. misma idea. Eso es Sí, la Weber, misma idea. exactamente Weber, digamos. Es como si hubiera leído a Weber y hubiera dicho, bueno, tu práctica llega hasta acá. ¿Qué significa eso? Que él va a la reunión con Alberto Fernández y Alberto Fernández le dice, bueno, vamos a hacer tal cosa, nuestro objetivo es este, ¿qué hacemos? Bueno, ¿Cómo es? cerramos, ponemos, él, digamos, el científico es el que ajusta los medios para los fines que define el político. Ahora, eso es cuando está bien claro cuál es la ciencia y cuál es la política. En la práctica, en las prácticas nuestras, o en las prácticas de ustedes, políticas, la Claro. frontera entre ciencia y política no está clara todo el tiempo. Y que además yo ahí agregaría que en este caso particular, en este contexto, se trata de ciencias naturales. Exacto, Con la ciencia social me parece que pasa otra cosa. Y se me exacto. vino a la mente una frase que dijo Alberto creo que fue el 1 de marzo, o no sé si fue en la Asunción, que pasamos de tener un gobierno de CEOs a un gobierno de científicos. Exacto, Así bueno. que es en otra línea de análisis, pero me parece que también viene. Bueno, pero ahí tenemos otra pregunta para hacernos, que es, ¿qué científicos están detrás del gobierno? Es una pregunta para hacernos. O sea, ¿quién tiene que decidir cómo se hace una cuarentena? ¿Un infectólogo o tiene que ir también un sociólogo? No lo digo como corporativo, digamos, ¿no? No Sí, sí, solo sí. como corporativo. Pero bueno, estamos definiendo conductas. Estamos definiendo cómo se deben vincular las partes de una sociedad para evitar la propagación de un virus. ¿Quién habla? ¿Un infectólogo? El infectólogo tampoco es un científico duro como nosotros nos lo representamos, ¿no? Es una persona que No, claro. piensa una infección en una sociedad. Tampoco son nosotros a Claro, veces es hacemos, epidemiólogo mismo. exactamente, nosotros a veces hacemos un esquema como de los científicos duros para pegarles, pero en realidad la cosa está mucho más matizada. Pero yo diría, bueno, quizás faltó un poco más de acompañamiento de sociólogos, de antropólogos, ¿no? Que puedan como conocer más en detalle cómo se comunica, qué puede pasar, que esto de quedarte en casa, tardó un poquito, pero esto de quedarte en casa vale para ciertas partes de la población, pero otras partes no, y eso no lo conoce tanto un epidemiólogo, lo conoce más un sociólogo que tiene trabajo territorial, etcétera, etcétera. Pero en todo Claro. caso, me parece como muy fascinante que la relación entre ciencia y política, que la planteó Weber hace como 200 años, la escuchás en la radio con Pedro Kahn contestando una pregunta de un periodista sin haber leído a Weber, quizás probablemente ninguno Sí. de los dos, Y ¿no? volvemos al principio, a la Y volvemos al vigencia, digamos. principio, exactamente, que la vigencia, ahí sí soy recontra bilardista, la vigencia del clásico se la gana en la cancha, en la cancha. Queríamos Si meter a sirve, Edgardo. sí, al final lo logré. Si sirve la categoría, es una categoría que tenemos que tomarla. Hay categorías que por ahí no sirven, aunque hayan sido pensadas hace 200 años y fueron muy valiosas. Entonces, si sirve para pensar el presente, la relación ciencia y política, la relación individuo-norma, la relación, la obligación y el individuo y el Estado, bueno, entonces la tomamos. Ese es el valor que tiene, ¿no? La capacidad explicativa de una categoría pensada 200 años atrás. Tal cual. Bueno, ya se está terminando el tiempo. Bueno, La verdad que estuvo piola y nosotros bueno, pensamos que íbamos a estar nerviosos, que no sé, que íbamos a quedar corto de tiempo, qué sé yo. estuvo Así que bien. nada, la Bueno, verdad que gracias. gracias. Iba a agradecer al principio, se me pasó con el pase de cambio de locación. Gracias por la invitación. Un gusto. No, gracias a vos. Y por Esperamos que se la, repita o que charlemos no, otra cosa. por la Sí. invitación y por la seriedad con que armaron el encuentro. Ah, bueno. Bueno. La preproducción, estuvo muy bien, lo valoro mucho, Sí, estuvo sí, bien. sí, sí. Hay, Bueno, hay que agradecer al equipo redes también. bien, La bien. Jabocha tiene un nivel de organización que
Te sorprendería, hasta Durkheim te sorprendería. Bueno, me quedo con Bueno, eso. bueno, nos vemos entonces. Bueno, Vamos chao, hablando. Juan. Chao, chao.